En la fiesta de cumpleaños del CEO, por accidente usé el vestido de su difunta esposa. Su hijo de 10 años me empujó contra la torre de champán frente a todos. Se quedó allí, mirándome con indiferencia mientras intentaba levantarme del suelo, sintiendo el impacto en mi piel. Su expresión reflejaba la de su padre, fría y carente de emoción. Usar el vestido de mi mamá no te convierte en ella. Solo eres la secretaria de mi papá. Puedo hacer que te despida. El champán helado me empapó por completo. Yacía allí, débil, mirando al niño que había criado durante 10 años. No te molestes. Mañana presentaré mi renuncia. Los ojos de Nash Vincent, de 10 años, estaban helados, tan afilados como un cuchillo. Tomé el chal que me tendió la sirvienta y di la vuelta para regresar a mi habitación a cambiarme. El dobladillo de mi vestido se enganchó en la esquina de la mesa, rasgándose de arriba abajo. Lo arruinaste. Ese era el vestido favorito de mi mamá. El antes burlón Nash se transformó de inmediato en un pequeño león furioso. Sus ojos ardían de rabia mientras me fulminaba con la mirada. El odio era evidente en su rostro juvenil. Lo miré con una expresión compleja. Nash, estás mintiendo. La madre de Nash siempre prefería los estilos lujosos. Nunca le habría gustado un vestido tan simple y elegante. Pescado en su mentira, Nash mostró culpa. Pateó el suelo y se fue furioso. No lo perseguí como siempre para consolarlo, sino que lo dejé ir para que desahogara su enojo. Cuando los invitados se fueron, volví sola a mi habitación. Al abrir la puerta, encontré algo inesperado frente a mí. Era el peluche favorito de Snowball, teñido de rojo. Alguien lo había destrozado, dejándolo colgado. La sangre roja goteaba al suelo, manchando mis zapatos y empapando el suave pelaje de Snowball. Me quedé atónita y, antes de poder reaccionar, la risa aguda de Nash explotó a mis espaldas. Te lo mereces. Me quitaste a mi mamá. Ahora haré que sientas el dolor de perder lo que ama. Me sacó la lengua y salió corriendo triunfalmente. Me quedé mirando el charco de sangre en el suelo, sin poder hablar durante mucho tiempo. Años atrás, llegué a esta ciudad con nada más que una pequeña maleta. Fui contratada para trabajar con la familia Vincent. La mansión Vincent era enorme, pero se sentía más como una jaula dorada que como un hogar. Me despojaron de todos mis pasatiempos, dejándome únicamente con un niño demandante y un perrito mimado. Me tomó 10 años criarlos, pero perderlos ocurrió en un instante. Tras soltar un suspiro, capté el aroma familiar de la piel de alguien. Al alzar la vista, Maddox Vincent estaba frente a mí, inmóvil. Maddox y Nash eran dos caras de la misma moneda, igualmente arrogantes y fríos. Estaba allí con los brazos apenas abiertos, esperando que le cambiara la ropa como siempre, mientras decía, me enteré de lo que pasó hoy. Stella, primero cometiste un error. Al ver que no respondía, frunció el ceño, claramente molesto. Echó un vistazo a la sangre en el suelo, suavizando un poco el tono. Nash sigue siendo un niño. Déjalo hacer lo que quiera. Con una sola mirada de Maddox, alguien se acercó de inmediato a limpiar la sangre del suelo. Las luces eran tenues, las sombras difusas. Snowball, que solía corretear alrededor de la mesa, parecía no haber existido nunca. Igual que yo, que había cuidado de ellos día tras día durante 10 años, sin dejar ni rastro en sus corazones. Después de cambiarse, Maddox se sentó en el sofá, dando suaves golpecitos en la mesa para que le sirviera café. Instintivamente obedecí. Cuando me acerqué, me jaló hacia sus brazos. Sus dedos rozaron suavemente mi mejilla y dijo en voz baja, esta noche es tu cumpleaños. Olvídate de la pastilla. Si quedas embarazada, ese será mi regalo. Su aliento tibio sobre mi cuello hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo. Maddox tenía un gran apetito en ese aspecto. En mi primer mes en la mansión Vincent, me descubrí embarazada. Antes de siquiera reaccionar, me dieron una pastilla y me dijeron que la tomara. En esta vida, solo amo a Silvia y solo reconoceré a Nash como mi hijo. Si tú tuvieras un hijo, podrías desarrollar otras ideas y no podrías cuidar bien de Nash. Desde entonces, siempre vigilaba que tomara la pastilla anticonceptiva, durante 10 años, sin faltar ni una sola vez. Esa noche, se suponía que debía estar agradecida y darle lo que él quería, pero por primera vez, esquivé su toque. Señor Vincent, nuestro acuerdo de 10 años ha terminado. Mañana me iré. Capítulo 2. Toda la calidez y la esperanza que un día tuve se habían desvanecido hace mucho tiempo. Maddox gritó, Nash es solo un niño, como su niñera. Es tu trabajo criarlo bien. No te he pedido cuentas todavía. ¿Y te atreves a hacer un berrinche, niñera? Solté una risa seca al oír esa palabra. Años atrás, Maddox se enamoró perdidamente de mi amiga, Sylvia Olsen. A pesar de la desaprobación de su familia, se casó con ella, y la familia Olsen rápidamente ascendió en la sociedad gracias a él. Pasaron de ser una familia insignificante, en medio de la nada, a codearse con la alta sociedad casi de la noche a la mañana. Después del matrimonio, eran inseparables, muy enamorados, pero el destino tenía otros planes. Sylvia murió en el parto. Temiendo perder el apoyo, la familia Olsen me envió a mí, su hija adoptiva, como sustituta. Maddox, profundamente enamorado de Sylvia, se negó a casarse de nuevo, pero no soportaba ver que el pequeño Nash quedara sin cuidado. Así que las dos familias firmaron un acuerdo de 10 años para que yo viviera en la mansión Vincent como su asistente personal. Aunque se decía que era una asistente personal, no tenía ningún contrato laboral formal ni protección
obligación legal. Toda mi vida estaba regida por un solo papel. Viéndolo en retrospectiva, era casi ridículo. Crié a Nash durante 10 años. Técnicamente, seguía soltera. Reuní mis pensamientos y dije con calma, no estoy haciendo un berrinche. El acuerdo ha vencido. Seguir aquí sin un rol definido solo generará chismes para ti y para Nash. El ceño fruncido de Maddox se relajó ligeramente. Su mirada era analítica, pero su tono se suavizó. Si tuvieras un hijo para la familia Vincent, te incluiría a ti y al niño en el registro familiar, dándote el estatus que merece. No, gracias. Nadie querría rebajarse así. En esta vida, ya había sufrido suficiente como hija ilegítima. ¿Cómo permitiría que mi hijo pasara por lo mismo? Me acomodé la ropa y fui a mi habitación a buscar el sello y los documentos relacionados con las propiedades de la familia Vincent. Ya he organizado todas las cuentas. La gente de Sylvia se encargará de mis responsabilidades. Nash ha crecido. Debería recibir la educación de tutores profesionales. Ya no soy apta para enseñarle. Maddox hizo un ademán de desdén con la mano. Los documentos valiosos y el acuerdo quedaron esparcidos por el suelo como basura. Los pisó sin titubear. Estela, no te excedas. Considerando que es tu cumpleaños, lo dejaré pasar. Quédate en tu habitación los próximos días y reflexiona sobre lo que has hecho. La pesada puerta de caoba se cerró, separándonos en dos mundos distintos. Alcé la vista al cielo, contemplando una tenue luz que se desvanecía hasta desaparecer. No pude evitar sonreír. Era un globo de luz, encendido para celebrar mi cumpleaños y pedir bendiciones. Pero hoy no era mi cumpleaños. Era el día en que Maddox conoció a Sylvia por primera vez. La noche antes de que me enviaran a la mansión Vincent, mi madre adoptiva se acercó a mí. Me dijo que memorizara todo sobre Sylvia y la imitara en cada uno de sus gestos. Estela, debes impresionarlo. Solo así tendrás un lugar en la familia Vincent. Su mirada ardía de intensidad. Su tono no admitía objeciones. Tal como ella predijo, Maddox, que apenas se interesaba en nada, recordaba mi cumpleaños. Era el único día del año que yo esperaba con ansia. Solo en ese día podía sentir un atisbo de cariño familiar, que por un momento me tenía en sus pensamientos, pero lo robado tarde o temprano se devuelve. Mientras suspiraba, un dolor punzante atravesó mi frente. Nash estaba apoyado en la pared, sosteniendo con orgullo una resortera. Si sigues aferrándote a la mansión Vincent, algún día lo que te golpeará no será una piedra, sino algo mucho peor. Estaba tan orgulloso de su puntería que olvidó por completo que fui yo quien le enseñó a disparar y a conducir coches a alta velocidad. Sin embargo, habían pasado 10 años. Maddox me trataba como a alguien invisible, y Nash parecía ansioso porque desapareciera de inmediato. Capítulo 3. Hace frío por la noche. No te vayas a resfriar. Le di una última advertencia antes de darme la vuelta y dirigirme a mi dormitorio. A la mañana siguiente, mi madre adoptiva apareció agitada y me bloqueó el paso. Tal como hace 10 años, se arrodilló suplicando: Stella, Nash aún te necesita. Tu padre y tu hermano dependen del apoyo de Maddox, y los hijos de los Olsen también cuentan contigo. No puedes irte de un día para otro por puro capricho. Ya no pude contenerme. Has dicho todo eso, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo estoy yo? Se quedó atónita. Un auto se detuvo afuera, interrumpiendo lo que iba a responder. Una mujer entró, elegante y refinada. Nada más verla, Nash corrió hacia ella y se arrojó a sus brazos. Mónica, te he echado mucho de menos. Tomados de la mano, pasaron junto a mí sin siquiera saludar. Su perfume quedó flotando en el aire mientras las sirvientas empezaban a murmurar. Pobre señorita Spears, se pasó años tratando de ganarse al señor Vincent y a su hijo, y ahora ni siquiera vale la pena mencionarla en esta familia. Ayer estaba desesperada por irse y hoy cambió de opinión, se burló otra. Seguro se asustó cuando apareció Mónica, temiendo perder su lugar. Nash levantó su carita y se acurrucó en los brazos de Mónica Stewart, con una voz dulce como la miel. Papá te está esperando. Vamos a verlo. Me gustas más que nadie, Mónica. Hueles bien y hablas bonito, no como alguien que siempre parece una campesina molestosa. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que algo me atravesaba el corazón. Crecí en el sur y, cuando me mudé aquí, nada me resultaba familiar. El frío cortaba como una cuchilla, y me enfermaba tan a menudo que casi no lo supero. Las sirvientas se burlaban de mí por ser tosca y ni siquiera me llevaban la medicina. En ese entonces, solo el pequeño Nash se quedaba a mi lado, susurrando con dulzura: Stella, recupérate pronto. Te ves genial cuando andas en tu moto. Ese niño que antes no se separaba de mí se había convertido ahora en una espina que atravesaba mi corazón. Un giro de los acontecimientos que jamás habría imaginado. Mónica sonrió educadamente, cada gesto calculado y elegante, pero sus palabras llevaban una ligera pulla. No te tomes demasiado en serio lo que dice un niño, señorita Spears. La ignoré y me giré para ayudar a mi madre adoptiva a levantarse. ¿Lo ves? Maddox y Nash nunca van a quedarse sin quien los cuide. Mónica era la segunda hija del grupo Stewart. Su gran parecido con Sylvia le permitía entrar libremente al estudio al que a mí se me prohibía el acceso, conquistando sin esfuerzo los corazones de padre e hijo. Mi madre adoptiva se puso de pie, dejando atrás su tristeza anterior, y exigió con frialdad: ¿de verdad te vas a ir? No voy a malgastar mi vida encerrada en esta jaula dorada, persiguiendo a dos hombres a los que no les importo en absoluto. Respondí con determinación. Con un gesto brusco, me empujó
empujó hacia atrás. Eres despreciable, espetó. Si no te hubiera acogido, habrías muerto ahogada en aquel río hace años. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Eres peor que el perro de la familia Olsen. Alzando de nuevo su mano para abofetearme, sujeté su muñeca al vuelo. Me criaron hasta los 8 años. A cambio les di 10. Ya estamos a mano. La miré fijamente. Durante 10 años soporté la frialdad de Maddox. En la mansión Vincent, administré cada detalle. Traté a Nash como a mi propio hijo, dándole todo mi amor y cuidados. Hice lo mejor que pude, con la conciencia tranquila. La única a la que fallé fue a mí misma. Mi madre adoptiva se marchó furiosa, sin lograr convencerme. Me di la vuelta y me encontré con la mirada impenetrable de Maddox. Su expresión era fría, como si observara a una mascota desobediente. Lanzó un comentario desdeñoso en tono casual. Estela, eres lista. Sabes que dejar a la familia Vincent significa que te quedarás sin nada. He hecho que consigan un perro más bonito para ti. Te lo enviaré luego. Lo decía con ligereza, como si me hiciera un favor. Si Nash se pone demasiado pesado, Mónica puede ayudarte con él. Ya he preparado la habitación para que se quede aquí. En el guión de Maddox, se suponía que yo me abrumaría y luego arreglaría todo meticulosamente para Mónica, como la esposa virtuosa y obediente. Pero estaba realmente cansada de todo. Deja que el mayordomo se encargue. Yo me voy. Mónica salió con paso elegante de detrás de Maddox, con voz suave. No pareces muy contenta. Tal vez debería irme. La señorita Spears es una dama noble. Alguien como yo, una mujer divorciada con un hijo, seguramente no cumple sus estándares. No había dado más que unos pasos cuando Maddox la detuvo. ¿Por qué menospreciarte? La felicidad de una mujer depende por completo de la opinión de un hombre, dijo, mirándome antes de alzar a Mónica en sus brazos. Al instante, la puerta del estudio se cerró, dejando a todos incómodos con la cercanía entre ellos. Nash me hizo una mueca. Quiero que Mónica esté con papá. Ella no es como tú, una mujer vanidosa y malvada. Lo miré fijamente, ansiosa por oír lo que diría. ¿De verdad piensas eso? El sonido de mis pasos resonaba en el suelo de mármol mientras avanzaba por el pasillo de la mansión Vincent. Cada paso era una despedida silenciosa. Nadie intentó detenerme. Nadie pronunció mi nombre. Nash permaneció de pie junto a la gran escalera, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su expresión era la misma de siempre, altiva, llena de desprecio. Pero esta vez, debajo de esa máscara de frialdad, vi algo más, confusión, tal vez miedo. No dijo nada. No pedí que lo hiciera. Maddox estaba cerca, apoyado contra la barandilla del segundo piso. Observaba mi partida con la misma indiferencia con la que había observado los últimos 10 años de mi vida. No me detuvo. No pronunció una sola palabra, ni siquiera un gesto de reconocimiento. Me detuve en la puerta por un segundo, no porque dudara, sino porque quería grabar ese momento en mi memoria. Quería recordar lo que se sentía ser invisible para las personas que lo habían sido todo para mí. Respiré hondo y empujé la pesada puerta de caoba. El aire frío de la noche me recibió con una bofetada en el rostro. Aferré la maleta con fuerza y di el primer paso fuera de la mansión Vincent. La brisa me envolvió, despejando la neblina que había oscurecido mi mente durante demasiado tiempo. Por primera vez en 10 años era libre, pero la libertad, lejos de sentirse liberadora, se sentía abrumadora. No tenía un plan, no tenía un lugar a donde ir. Me detuve en la entrada de la mansión, mi sombra alargándose sobre la grava del camino. La gran mansión Vincent se alzaba detrás de mí como una jaula dorada de la que finalmente había escapado. Un auto negro se detuvo frente a mí. La ventana del copiloto se bajó lentamente, revelando un rostro que no esperaba ver tan pronto. «Súbete», dijo Valeria con su tono despreocupado de siempre, como si esto no fuera más que un día normal. La miré sin decir nada. Ella apoyó un codo en la ventanilla y ladeó la cabeza con impaciencia. «¿O prefieres pasar la noche bajo la lluvia?» Solo entonces me di cuenta de que pequeñas gotas de agua comenzaban a caer del cielo. Sin decir una palabra, abrí la puerta del auto y subí. Valeria aceleró sin mirar atrás. Tampoco lo hice yo. El aroma a café y pan recién horneado impregnaba el aire cuando entramos en el apartamento de Valeria. No había cambiado en todos estos años. Era un espacio amplio, con paredes de ladrillo a la vista y muebles modernos. Acogedor, pero con un toque de lujo. «Debiste llamarme antes de irte», dijo Valeria, dirigiéndose a la cocina y sacando 2 tazas. Me senté en el sofá, dejando mi maleta a un lado. Mis manos temblaban ligeramente. No estaba segura si era por el frío o por todo lo que había dejado atrás. «No lo planeé», respondí en voz baja. «No, claro que no», replicó con una sonrisa irónica. 10 años en esa casa y de repente decides irte sin un plan. Muy típico de ti, Stella. No respondí. Valeria dejó una taza de café humeante frente a mí y se sentó a mi lado. «Está bien», suspiró. «No tienes que explicarlo. Solo dime una cosa. ¿Cómo te sientes?» No supe qué responder. No había tenido tiempo de procesarlo. Me llevé la taza a los labios y sentí el calor reconfortante del café deslizarse por mi garganta. «Vacía», admití finalmente. Valeria me observó por un momento y luego asintió, como si entendiera algo que yo aún no había comprendido. «Eso es porque aún no sabes quién eres sin ellos». Su declaración fue directa, pero certera. Siempre había sido la sombra de Sylvia, la niñera de Nash, la asistente de Maddox. Ahora, ¿qué quedaba de mí? «No quiero hablar de eso ahora», murmuré. Valeria no insistió. «Bien, entonces hablemos de lo que harás ahora». Dejé la
la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No lo sé. Perfecto, sonrió. Porque yo sí lo sé, fruncí el ceño. ¿Qué? ¿Vas a trabajar conmigo en el restaurante? Abrí la boca para protestar, pero ella levantó una mano para detenerme. No me pongas excusas, Estela. No tienes dinero, no tienes trabajo, y aunque no lo quieras admitir, no tienes idea de qué hacer con tu vida. Me crucé de brazos, frustrada. No sé nada de restaurantes. Tampoco sabías nada de criar un niño y lo hiciste por 10 años. No es lo mismo. Claro que lo es. Aprenderás. Me quedé en silencio. Valeria tomó un sorbo de su café y me miró con una ceja arqueada. Vamos, ¿o acaso prefieres regresar con Maddox? Le lancé una mirada de advertencia. Ella sonrió. Eso pensé. Solté un suspiro largo. Trabajar en un restaurante. Un mundo completamente ajeno a lo que había hecho toda mi vida. Pero, ¿no era eso lo que quería? ¿Algo diferente? Algo que no me recordara a ellos. Está bien, acepté en voz baja. Trabajaré contigo. Valeria sonrió con satisfacción. Sabía que entrarías en razón. Se levantó y tomó mi maleta, arrastrándola hacia el pasillo. Toma una ducha y descansa. Mañana empezamos temprano. La observé desaparecer por el pasillo antes de quedarme sola en la sala. Miré a mi alrededor. Por primera vez en años, estaba en un lugar donde no era invisible. Un lugar donde, tal vez, podría empezar de nuevo. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire cuando bajé las escaleras al día siguiente. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del apartamento de Valeria, dándole un aire cálido y acogedor. No recordaba la última vez que me desperté en un lugar así. Por 10 años, cada mañana había comenzado con la misma rutina dentro de la mansión Vincent. Levantarme antes que todos, revisar la agenda de Maddox, preparar el desayuno de Nash, enfrentar la indiferencia de ambos. Pero hoy, nadie esperaba nada de mí. Era una sensación extraña. Valeria estaba en la cocina, removiendo su café con parsimonia mientras revisaba su teléfono. Cuando levantó la vista y me vio, sonrió de lado. Parece que dormiste bien. Lo hice. No era una mentira, pero tampoco del todo cierto. La noche anterior me había quedado en vela por horas, procesando la realidad de mi nueva vida. Pero cuando finalmente dormí, lo hice sin interrupciones, sin miedo de escuchar la voz de Maddox llamándome, sin la necesidad de estar alerta en todo momento. Era la primera vez en mucho tiempo que dormía por el simple hecho de dormir. Me senté frente a ella y acepté la taza de café que me ofrecía. ¿Lista para empezar tu nuevo trabajo?, preguntó con una sonrisa divertida. No lo sé, respondí honestamente. Valeria se rió. Bueno, al menos no huiste en la madrugada. Eso ya es un avance. Rodé los ojos, pero bebí un sorbo de café para evitar responder. Vamos. Se levantó de su silla y tomó su bolso. Te mostraré el restaurante. El restaurante no era lo que había imaginado. No era un lugar ostentoso ni con decoración exagerada. Era acogedor, con un diseño moderno y elegante, pero sin pretensiones. La fachada de madera oscura con grandes ventanales dejaba ver el interior cálido, donde varias mesas estaban dispuestas en un ambiente íntimo pero animado. Brío, se llamaba. Cuando entramos, los empleados saludaron a Valeria con una familiaridad que me desconcertó. Nunca la había visto en un rol de jefa, pero parecía moverse con naturalidad en ese ambiente. Bienvenidos a tu nueva vida, anunció con una sonrisa. Yo no estaba tan convencida. Durante 10 años, había vivido en un mundo de mármol y lujo. Un mundo donde cada decisión era tomada por mí, pero nunca para mí. Ahora, estaba en un lugar completamente desconocido. No te preocupes, dijo Valeria, como si pudiera leer mi mente. No tienes que ser perfecta en esto, solo tienes que intentarlo. Intentarlo. No recordaba la última vez que intenté hacer algo para mí misma. Respiré hondo y asentí. Bien, ¿por dónde empiezo? Los días siguientes fueron un caos. Aprender a manejar un restaurante era completamente diferente a manejar la agenda de Maddox Vincent. No había margen de error, no había tiempo para pausas. Los clientes venían y se iban. Los pedidos se acumulaban. Los empleados se movían como un sistema perfectamente coordinado en el que yo aún no encajaba. Derramé café sobre una mesa. Mezclé mal una orden. Olvidé anotar el pedido de un cliente importante. Valeria se burlaba de mí cada vez que fallaba, pero de una forma que no me hacía sentir humillada, sino humana. Fallaste, se reía. Bienvenida al mundo real. Era la primera vez que un error no significaba que perdería mi lugar en el mundo. Cada noche, llegaba agotada al apartamento y me dejaba caer en la cama, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar, pero también, por primera vez en mucho tiempo, me sentía bien, hasta que llegaron las noticias de la mansión Vincent. Esa noche, estaba sentada en la cocina cuando Valeria dejó su teléfono sobre la mesa, con una expresión indescifrable. Debes ver esto. Me giré hacia la pantalla. Era un artículo de una revista de sociedad. La caída de los Vincent. Maddox Vincent enfrenta una crisis empresarial tras la inesperada partida de su asistente personal. Mi corazón dio un vuelco. Tomé el teléfono de Valeria con manos temblorosas y leí el artículo completo. Desde la muerte de Sylvia Olds, Maddox Vincent ha sido conocido por su hermetismo y su rígida manera de manejar sus negocios. Sin embargo, fuentes cercanas revelan que la reciente renuncia de Stella Spears, su asistente personal y niñera de su hijo, ha desatado un caos interno en la familia Vincent. Al parecer, la partida de Spears no solo dejó un vacío en la organización familiar, sino que también expuso fracturas dentro de la mansión Vincent que habían permanecido ocultas por años. Había fotografías de Maddox
Maddox saliendo de su oficina, con el ceño fruncido, evitando las cámaras. Otra imagen mostraba a Nash con Monica Stewart, su nueva figura materna, pero su expresión no era la de un niño feliz. Mi estómago se revolvió. Esto es ridículo, murmuré. Valeria cruzó los brazos. ¿Por qué? Es cierto. No es cierto. Maddox no... Él no me necesita. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca. ¿No? Valeria arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué su mundo se está desmoronando sin ti? No supe qué responder. No quería responder, porque admitirlo significaba aceptar que, de alguna forma, mi ausencia había dejado una marca en los Vincent, y una parte de mí no estaba lista para enfrentar eso. Esa noche, por primera vez desde que me fui de la mansión, soñé con Nash, no con el niño cruel que me empujó contra la torre de champán, no con el niño que destruyó lo que más amaba. Soñé con el Nash que solía correr detrás de mí cuando era pequeño, riendo con la boca llena de pastel. Soñé con el niño que solía abrazarme cuando tenía miedo de la tormenta. Soñé con el Nash que, hace mucho tiempo, me llamaba Estela con dulzura, no con odio. Cuando desperté, sentí un peso en el pecho, porque supe que, por mucho que intentara avanzar, parte de mí aún estaba atada a mi pasado. El restaurante estaba lleno. Era viernes por la noche, y Brío vibraba con la energía de los clientes, el tintineo de las copas y el sonido constante de los cubiertos chocando contra los platos. Yo me movía entre las mesas con una bandeja equilibrada en una mano y una libreta en la otra, intentando recordar quién había pedido el vino blanco y quién el tinto. Mesa 5, necesitas cambiar los cubiertos, gritó Javier, uno de los meseros, al pasar junto a mí. Me giré de inmediato, sintiendo la adrenalina correr por mi cuerpo. Desde que había empezado a trabajar en el restaurante, cada día era un torbellino de órdenes, clientes impacientes y pequeños errores que intentaba corregir antes de que Valeria los notara. Lo tengo, respondí mientras dejaba una copa en la mesa equivocada. Perdón, pedí vino blanco, dijo el hombre que estaba sentado allí, alzando una ceja con una leve sonrisa. Oh, lo siento, ahora lo cambio, murmuré, algo avergonzada. Cuando levanté la vista, me encontré con unos ojos oscuros llenos de diversión. No era una mirada arrogante ni impaciente, sino curiosa. No hay problema, se nota que aún te estás acostumbrando, dijo con voz tranquila. Por la manera en que hablaba y su porte relajado, no parecía uno de esos clientes que se creían superiores. Tenía un aire sofisticado, pero sin pretensiones. Sí, es mi primera semana, admití mientras tomaba la copa equivocada y la cambiaba por la correcta. Entonces lo estás haciendo bien. Nadie ha salido corriendo todavía. Sonreí sin pensar. Dame tiempo. Él se rió suavemente y extendió la mano. Elías Montenegro. Me tomó desprevenida. Normalmente, los clientes no se presentaban. Dudé un segundo antes de estrechar su mano. Stella Spears. Bonito nombre, dijo antes de llevarse la copa a los labios. Había algo en su tono, en la naturalidad de su gesto, que me hizo sentir extrañamente cómoda. No era como Maddox, cuya presencia siempre imponía, ni como Nash, cuya actitud oscilaba entre la indiferencia y el odio. Elías Montenegro me miraba con genuino interés, pero sin ningún rastro de superioridad. Nos vemos luego, Stella Spears, dijo antes de centrar su atención en su comida. Seguí trabajando, pero por el resto de la noche, su voz quedó resonando en mi mente. Cuando el restaurante cerró, Valeria se acercó a mí con los brazos cruzados. Así que ya conociste a Elías. Me giré, extrañada. ¿Lo conoces? Es abogado. Viene aquí seguido. Siempre deja buenas propinas. ¿Abogado? Repetí. Valeria asintió. Y también está soltero, por si te interesa. Rodé los ojos. No me interesa. Ella rió, pero no insistió. Y aunque no quise admitirlo, cuando llegué a casa, supe que esa noche me iría a dormir pensando en la sonrisa tranquila de Elías Montenegro. La primera conversación con un hombre que no intentaba poseerme, controlarme o manipularme. Y de alguna manera, eso me dejó intranquila. Apenas una semana había pasado desde que comencé a trabajar en Brío, pero ya sentía que mi vida tenía un ritmo completamente diferente. Me despertaba temprano, tomaba café con Valeria sin ninguna prisa, y pasaba el día aprendiendo a manejar un restaurante, sin el peso de órdenes estrictas o miradas frías que me hacían sentir insignificante. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo propio. Pero todo cambió la tarde en que entré en el restaurante, y noté las miradas incómodas de mis compañeros. Valeria estaba en la barra, con el ceño fruncido mientras miraba su teléfono. Cuando me vio, suspiró y dejó el móvil sobre la mesa. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. Ella deslizó el teléfono hacia mí. En la pantalla había un artículo con una foto de Maddox Vincent. Ex asistente de Maddox Vincent, se refugia en trabajos menores tras su despido. Fuentes cercanas aseguran que Stella Spears dejó la mansión Vincent en medio de un escándalo, lo que la llevó a aceptar cualquier empleo para sobrevivir. El mundo se detuvo por un segundo. Mis dedos se crisparon alrededor del teléfono mientras mi mirada recorría el artículo, cada palabra clavándose como un puñal. Despido, escándalo, sobrevivir. Era como si intentaran convertirme en una mujer caída en desgracia, en alguien que había perdido su único valor después de dejar la mansión Vincent. Maddox, susurré, sintiendo una mezcla de rabia y frustración. Por supuesto que es él. Valeria bufó. Quiere que vuelvas, y cuando no puede controlarte directamente, usa los medios para manipular la narrativa. Mi estómago se revolvió. Había pasado días enteros intentando no pensar en los Vincent, intentando borrar sus sombras de mi
mi vida, y, aún así, Maddox se aseguraba de que su presencia aún pesara sobre mí. No dije nada, pero Valeria lo entendió. No dejes que esto te afecte, dijo con firmeza. No puedes controlar lo que dice la prensa, pero sí puedes decidir si esto te detiene o no. Me quedé en silencio, porque parte de mí sabía que esto no era solo un ataque público, era un mensaje de Maddox, y lo peor era que funcionó. Durante el resto del día, me descubrí temblorosa, con el estómago revuelto y la mente inundada de pensamientos que creía haber dejado atrás, porque si algo sabía de Maddox Vincent, era que nunca atacaba solo una vez. Y esa noche, comprobé que tenía razón. Estaba guardando las últimas cosas en la cocina cuando escuché la puerta del restaurante abrirse. Lo siento, ya cerramos, comencé a decir mientras me giraba, pero las palabras murieron en mi garganta cuando vi quién estaba allí. Nash. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión que no lograba descifrar. No había arrogancia en su rostro, pero tampoco afecto. Nos quedamos en silencio, observándonos. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino porque no sabía qué debía sentir. Finalmente, Nash habló. Así que es cierto, mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Qué cosa? Que ahora trabajas en un restaurante. Su tono no era burlón, pero tampoco cálido. Me crucé de brazos. ¿Viniste solo para confirmar los rumores? Él bajó la mirada por un segundo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Cuando volvió a alzarla, su mandíbula estaba tensa. Papá no está contento con esto. Un escalofrío recorrió mi espalda. No es mi problema. Nash dio un paso adelante, con el ceño fruncido. ¿Por qué te fuiste así? Su pregunta me sorprendió. ¿Sabes exactamente por qué? No lo sé. Su voz se elevó un poco. Solo sé que un día estabas allí y al siguiente te fuiste como si todo lo que hiciste durante 10 años no significara nada. Solté una risa amarga. ¿Crees que yo me fui como si nada? Después de todo lo que pasé en esa casa, yo nunca te pedí que te quedaras. Nash apretó los puños. No te necesito. Las palabras deberían haberme herido, pero esta vez, en lugar de sentirme pequeña, lo observé con claridad. Nash estaba luchando consigo mismo, porque si realmente no me necesitara, no estaría aquí. Tomé aire y di un paso hacia él. Entonces vete. Él se quedó inmóvil. No estoy aquí por ti, murmuró. ¿Ah, no? No, estoy aquí porque... Hizo una pausa como si le costara decirlo. Mónica nos dejó. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Desapareció después de que salieron los artículos de la prensa. Ni siquiera dejó una nota. No supe qué responder. Mónica, la mujer que él había abrazado con tanta devoción, la que había preferido antes que a mí, simplemente se había ido sin mirar atrás, y por la manera en que Nash desviaba la mirada, supe que esto le dolía más de lo que quería admitir. Un nudo se formó en mi garganta, porque a pesar de todo, yo conocía ese sentimiento. Yo también había sido abandonada. Lo siento, dije suavemente. Nash apretó los labios. No necesito tu lástima, suspiré. ¿Por qué realmente viniste aquí, Nash? Sus hombros se tensaron. Durante un instante, pareció un niño otra vez, perdido, inseguro, pero en lugar de responder, se giró hacia la puerta. Olvídalo. Lo vi marcharse. Lo vi. Su silueta desapareciendo en la noche. No intenté detenerlo, porque Nash Vincent aún no estaba listo para enfrentar lo que realmente sentía, y yo no estaba dispuesta a seguir siendo la persona que lo salvaría. La carta llegó al restaurante. Era un sobre grueso, con mi nombre escrito en tinta negra y un sello de un bufete de abogados que no reconocí. En cuanto lo vi, supe que algo no estaba bien. Valeria lo tomó antes de que pudiera reaccionar. Rasgó el sobre con impaciencia y deslizó los documentos sobre la barra del restaurante. Sus ojos se movieron de un lado a otro mientras leía. Luego, soltó una risa incrédula. «Ese hijo de... ¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ella empujó los papeles hacia mí. «Maddox te está demandando». El aire pareció salirse de mis pulmones. Tomé el documento con manos temblorosas y leí las primeras líneas. Demanda presentada por Maddox Vincent contra Stella Spears por incumplimiento de contrato y uso indebido de información confidencial. Esto es una locura, murmuré. Por supuesto que lo es. Valeria cruzó los brazos. Pero Maddox Vincent nunca ha soportado perder el control sobre algo. Y tú eres el único algo que jamás había podido poseer completamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era solo un intento de arruinar mi reputación. Era un intento de intimidarme, de forzarme a volver, de recordarme que, incluso fuera de su casa, seguía siendo suya. Pero esta vez no iba a dejar que ganara. Necesito un abogado, dije, con más firmeza de la que sentía. Ya tienes uno, respondió Valeria con una sonrisa. Parpadeé, confundida. ¿Qué? Elías Montenegro. El nombre hizo que algo en mi interior se agitara. No puedo pedirle ayuda a alguien que apenas conozco. Por suerte no tienes que pedirlo. Antes de que pudiera procesarlo, Valeria sacó su teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz. ¿Sí?, respondió una voz masculina al otro lado de la línea. Incluso a través del teléfono, el tono de Elías Montenegro era tan relajado como siempre. Tenemos un problema, dijo Valeria. Stella acaba de recibir una demanda de Maddox Vincent. Hubo un silencio breve. Luego, la voz de Elías volvió a sonar, esta vez con un matiz diferente. Estoy en camino. Colgó antes de que pudiera decir algo. Lo miré incrédula. No puedo creer que hicieras eso. Por favor, Valeria sonrió. Te haría bien conocer a un hombre que no te trate como una posesión. Me froté las sienes, sintiendo un dolor de cabeza inminente, pero en el fondo, parte de mí se
sabía que Valeria tenía razón. 30 minutos después, Elías Montenegro entró por la puerta del restaurante. «Dame los documentos», dijo sin rodeos. Se los entregué sin protestar. Sus ojos recorrieron cada línea con rapidez, su mandíbula apretándose a medida que leía. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa con un gesto brusco. «No tienes nada de qué preocuparte. ¿Estás seguro?» Elías me miró, sus ojos oscuros reflejando una determinación que no esperaba. «Esta demanda no tiene base legal. No tienes un contrato firmado con Maddox. Lo único que tiene es su orgullo herido». Apreté los labios. «Pero eso no significa que no pueda hacerme daño». Él inclinó la cabeza, evaluándome. «No, pero significa que no tiene cómo ganar. Y si tú lo enfrentas, dejará de verte como un blanco fácil». No estaba segura de creerlo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola en esta lucha. Elías Montenegro estaba de mi lado, y, esta vez, no pensaba huir. La sala del tribunal estaba llena de murmullos bajos y miradas expectantes. Sentada junto a Elías, respiré hondo e intenté ignorar la sensación de vértigo que se acumulaba en mi pecho. No podía permitirme dudar ahora. Maddox Vince estaba a solo unos metros de mí, con su postura imponente y su mirada afilada. Su presencia me había intimidado durante 10 años, pero hoy, mientras lo observaba, sentí algo completamente diferente. No miedo, no ansiedad, sino claridad. Este era su último intento de atarme a su mundo, de recordarme que él aún tenía poder sobre mí, pero esta vez yo no iba a doblegarme. El juez entró en la sala, llamando al orden. Elías se inclinó ligeramente hacia mí antes de que comenzara la audiencia. «No tienes que decir nada si no quieres», murmuró en voz baja. «Yo me encargo». Apreté las manos sobre mi regazo. «No, quiero hacerlo». Elías asintió, con una leve sonrisa de aprobación. El juicio comenzó. El abogado de Maddox presentó su caso con frialdad mecánica, argumentando que yo había incumplido un acuerdo verbal y que poseía información confidencial que podía perjudicar la imagen de la familia Vince. Era un intento desesperado de convertirme en una amenaza, cuando en realidad yo solo quería seguir con mi vida. Cuando llegó el turno de Elías, él se levantó con calma, proyectando una confianza inquebrantable. «Su señoría, no existe ningún contrato firmado que obligue a la señorita Spears a permanecer bajo el control de Maddox Vincent. Durante 10 años, trabajó sin protección legal, sin salario justo y sin derechos laborales. Este caso no es más que un intento de represalia por su decisión de marcharse». La sala se llenó de murmullos. Maddox permaneció impasible, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Elías continuó. «Además, la demanda argumenta que la señorita Spears posee información confidencial». «¿Pero qué tipo de información? ¿Acaso existe algún documento que lo respalde?» El abogado de Maddox pareció dudar por un segundo antes de responder. «Ella conoce detalles sobre la vida privada de su cliente». Elías soltó una leve risa. «¿Detalles como qué? ¿A qué hora toma su café? ¿Qué traje usa los lunes?» «Vamos, su señoría. Si vamos a argumentar espionaje corporativo, al menos traigamos pruebas reales». El juez lanzó una mirada severa al abogado de Maddox. «Señor Vincent, ¿tiene alguna prueba concreta que respalde sus acusaciones?» Por primera vez en toda la audiencia, Maddox habló. «No las necesito». Su voz era firme, pero en ella había algo más, algo que casi parecía desesperación. El juez ajustó sus gafas. «En ese caso, esta corte no puede proceder con una demanda sin fundamentos. Señorita Spears, usted es libre de marcharse». El martillo golpeó la mesa y la audiencia terminó. Por un momento, no pude moverme. ¿Había terminado así? ¿De verdad lo había enfrentado y ganado? Valeria apretó mi brazo con entusiasmo, pero mi mirada seguía fija en Maddox. Se puso de pie lentamente, ajustando las mangas de su traje con movimientos medidos, pero cuando pasó junto a mí, se detuvo un segundo. Siempre supe que querías escapar. No había enojo en su voz, había resignación. Lo miré, sin apartar la vista. No quería escapar, quería ser libre. Maddox no dijo nada, solo me observó durante unos segundos más antes de girarse y salir de la sala. Lo vi alejarse, y con él se fue el peso que había cargado durante 10 años. Salimos del tribunal, y al sentir el sol en mi rostro, dejé escapar una risa ligera. Elías me miró con diversión. ¿Feliz? Lo pensé por un momento. Sí, por primera vez, lo decía en serio. El restaurante estaba tranquilo aquella noche. A diferencia de los días agitados que solían llenarlo de clientes y conversaciones animadas, solo quedaban unas pocas mesas ocupadas. Valeria se había ido temprano, dejándome a cargo de cerrar. Yo tampoco tenía prisa. Desde el juicio, todo se sentía extrañamente ligero. No había más sombras acechándome. No había más miedo de que Maddox intentara arrastrarme de vuelta a su mundo. Por primera vez, podía simplemente estar. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. ¿Todavía aceptan clientes o ya es demasiado tarde? Elías Montenegro estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta con una sonrisa tranquila. No pude evitar sonreír de vuelta. «Depende. ¿Vas a pedir algo o solo viniste a fastidiar?» Elías puso una expresión pensativa. «Tal vez ambas cosas». Negué con la cabeza, pero le hice un gesto para que pasara. Se sentó en la barra mientras yo me movía detrás del mostrador. ¿Cerveza o café? Café. No quiero que pienses que soy un borracho. Demasiado tarde, bromeé, sirviendo la bebida. Elías sonrió, pero luego me observó con atención. «Hoy te ves diferente». Levanté una ceja. «¿Diferente cómo?» «Más libre». Bajé la mirada a la taza en mis manos.
manos. Él tenía razón, me sentía diferente, me sentía más liviana, como si, después de tanto tiempo, hubiera soltado el peso que llevaba en los hombros. Supongo que ya no tengo que estar en guardia todo el tiempo, admití. Eso es bueno, dijo Elia, te lo mereces. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Nos quedamos en silencio por un momento, pero no fue incómodo. Con Maddox, el silencio siempre había sido una amenaza, algo tenso, lleno de expectativas no dichas. Con Elías, el silencio se sentía natural, seguro. ¿Qué sigue para ti ahora?, preguntó después de un rato. Me mordí el labio, pensando en la respuesta. Por tanto tiempo, mi vida había girado en torno a los Vincent, que nunca me detuve a pensar en lo que yo quería, pero ahora tenía una opción. No estoy segura, confesé, pero quiero algo que sea mío. Elías asintió. Lo tendrás. ¿Así de simple? Así de simple, repitió él, como si fuera una verdad absoluta. No estaba acostumbrada a eso. No estaba acostumbrada a alguien que creyera en mí sin pedir nada a cambio. Tal vez por eso, cuando Elías tomó un sorbo de su café y me miró con esa calma suya, sentí algo nuevo crecer en mi interior. Algo que no era miedo, algo que no era dolor, algo que, por primera vez, se parecía al principio de algo real. El sonido del timbre del restaurante me sacó de mi concentración. Era una tarde tranquila, y la mayoría de las mesas estaban vacías. Pensé que sería algún cliente solitario en busca de café, pero cuando levanté la vista, mi cuerpo se tensó. Nash Vincent estaba allí, de pie en la entrada, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supe interpretar. No nos habíamos visto desde la noche en que apareció en la puerta del restaurante para decirme que Mónica los había abandonado. Desde entonces no había intentado contactarme, y yo tampoco lo había buscado, pero ahora estaba aquí. Respiré hondo y dejé el paño de cocina sobre la barra. ¿Vas a quedarte ahí o necesitas una invitación? Nash rodó los ojos, pero entró y se sentó en la barra. No sabía si seguirías aquí, murmuró. ¿Esperabas que me fuera? Él se encogió de hombros. No lo sé, solo... No pensé que te quedaras. Lo miré con atención. Había algo diferente en él. Ya no tenía esa actitud altiva, esa forma de hablar con desdén que solía usar conmigo. Pero aún así, seguía sin decir lo que realmente quería decir. ¿Por qué estás aquí, Nash? Él apartó la mirada, como si estuviera debatiéndose internamente. Mónica no volvió, dijo después de un largo silencio. No respondí. Papá está ocupado con el trabajo. No le importa mucho lo que haga. No fue una confesión, no fue una súplica. Pero en esas palabras, en la forma en que sus dedos jugaban con el borde de la barra, vi algo que nunca antes había visto en Nash Vincent. Soledad. No el tipo de soledad arrogante que fingía no importarle, sino la real, la que lo estaba ahogando en silencio. Nash, empecé, pero él sacudió la cabeza. No vine para que me digas que todo estará bien. Entonces, ¿para qué viniste? Me miró con una intensidad que casi me hizo retroceder. Quería saber si realmente querías irte. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Si alguna vez pensaste en quedarte. Mi corazón latió con fuerza, porque, en algún momento del pasado, la respuesta habría sido diferente. Pero ahora, me fui porque era lo mejor para mí, dije con firmeza. No porque quisiera lastimarte. Nash apretó los labios. Y si no quería que te fueras, sentí un nudo en la garganta. No me diste razones para quedarme. El silencio cayó entre nosotros. Por primera vez, Nash parecía estar procesando lo que realmente había pasado. No mi traición, no mi abandono, sino el hecho de que él también había tenido responsabilidad en todo esto. No sé cómo... Tragó saliva, frustrado. No sé cómo se supone que debo arreglar esto. Su sinceridad me desarmó. No puedes arreglarlo todo de inmediato. Él dejó escapar un suspiro, pasándose una mano por el cabello. ¿Puedo verte de vez en cuando? Lo miré largo rato. No como el niño que solía cuidar, no como el adolescente que me odiaba, sino como alguien que finalmente entendía que yo no era un objeto que había desaparecido de su vida, sino una persona con su propia historia. Asentí lentamente, pero con una condición. Él frunció el ceño. ¿Cuál? Tienes que aprender a hablar de lo que sientes. Nash bufó. Eso es ridículo. Sonreí levemente. Entonces supongo que no podremos vernos. Él me miró, como si evaluara cuánto hablaba en serio. Luego, suspiró. Lo intentaré. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Las primeras gotas de lluvia golpeaban el ventanal del apartamento de Valeria cuando entré con una carpeta en las manos. Mi corazón latía con fuerza, y no era por el frío. Era por lo que estaba a punto de hacer. Valeria levantó la vista desde la cocina, donde estaba sirviendo 2 tazas de café. Tienes esa cara de, voy a hacer algo grande. Me senté frente a ella y deslicé la carpeta sobre la mesa. Quiero abrir mi propio restaurante. Hubo un breve silencio. Luego, una sonrisa lenta apareció en su rostro. Sabía que tarde o temprano lo diría. Solté una risa nerviosa. ¿Y qué piensas? Valeria tomó la carpeta y la hojeó con interés. Pienso que esto es una locura. Abrir un restaurante desde cero no es fácil. Se necesita dinero, contactos, tiempo. Mi estómago se hundió. Pero, añadió con una sonrisa, si hay alguien que puede lograrlo, eres tú. Solté un suspiro de alivio. ¿Eso significa que me ayudarás? Por supuesto. Seré tu socia. Parpadeé. ¿Hablas en serio? Completamente. Brio ya está establecido y quiero invertir en algo nuevo. Además, después de todo lo que has pasado, te mereces tener algo que sea completamente tuyo. La emoción me llenó el pecho. Después de años de trabajar para alguien más, de vivir bajo las reglas de los Vincent, de no ser dueña ni de mi propio tiempo,
Ahora, por fin, construiría algo mío. Pasamos las siguientes semanas buscando un local. Recorrimos la ciudad, analizamos barrios, discutimos nombres. Finalmente, encontramos el lugar perfecto. Un pequeño local en una calle concurrida, con ventanales enormes y una cocina espaciosa. Cuando firmé los papeles, mis manos temblaban. Esto era real. Había tomado las riendas de mi vida. Y cuando encendimos las luces del local vacío por primera vez, no pude evitar sonreír. Mi nuevo camino comenzaba aquí. El aroma a pan recién horneado llenaba el restaurante. No mi antiguo lugar de trabajo, el mío. El primer día de apertura había sido un éxito. Clientes entrando y saliendo, platos servidos sin errores catastróficos, felicitaciones de Valeria, que me observaba desde la barra con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa. ¿Cómo se siente?, preguntó mientras recogía 2 copas de vino. Me apoyé contra la mesa y dejé escapar un suspiro largo. Se siente real. Porque lo es, respondió ella, chocando su copa con la mía antes de beber. Miré a mi alrededor. Había construido esto con mis propias manos. Ya no era la asistente de Maddox ni la niñera de Nash. Ahora era Stella Spears, dueña de su propio destino. El sonido de la puerta del restaurante me sacó de mis pensamientos. Elías Montenegro estaba allí. Vestía su típico traje perfectamente ajustado, pero su expresión era diferente esta vez. No era la del abogado seguro de sí mismo, sino la de un hombre que había venido con algo importante que decir. Valeria rodó los ojos con diversión. Me llevaré esto al almacén. No quiero ser testigo de momentos incómodos. Se marchó antes de que pudiera responder. Elías se acercó lentamente. Tu restaurante es increíble. Gracias. Aunque debo admitir que esperaba una invitación oficial para la inauguración. Sonreí. Tal vez quise ver si venías por tu cuenta. Él inclinó la cabeza, evaluándome. Y aquí estoy. El silencio que siguió no fue incómodo, pero cargaba un peso diferente esta vez. Había algo entre nosotros. Algo que había estado creciendo lentamente, sin presiones, sin prisas. Elías apoyó las manos sobre la barra. Quería preguntarte algo. Adelante. Ahora que tienes todo esto, ahora que eres realmente libre. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. ¿Hay espacio en tu nueva vida para algo más? Mi corazón latió con fuerza. Él no me pedía una respuesta inmediata. No me exigía nada. Solo me daba la opción de elegir. Y después de todo lo que había pasado, esa era la mayor prueba de amor que alguien podía darme. Me acerqué un poco más, con una sonrisa tranquila. Tal vez haya espacio. ¿Tal vez, repetí con diversión. Supongo que tendrás que seguir viniendo a comprobarlo. Elías se rió suavemente. Entonces, seguiré viniendo. Y cuando nuestras manos se rozaron sobre la barra, supe que este era el tipo de amor que siempre había merecido. Uno que no dolía. Uno que no exigía nada a cambio. Uno que me dejaba ser libre. Si te gustó esta historia de superación, justicia y nuevos comienzos, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Déjame un comentario con tu opinión sobre el final y cuál fue tu momento favorito. Y si quieres más historias como esta, estate atento a los próximos videos. ¡Hasta la próxima!